Dios. Vamos a buscar en el libro de Salmos, capítulo 85. Dice Salmo 85, verso 8. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Gracias, gracias, gracias te damos, Todopoderoso Jehová de los ejércitos, Dios grande y maravilloso. Bendiga este lugar, oh Dios, y estas personas que escuchan su palabra, Jehová, y bendiga a las personas que escuchan su palabra en cualquier lugar donde usted la envíe, Padre. Gracias por este privilegio, le adoro en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dice capítulo 85, verso 8. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Aleluya. La palabra aquí nos habla de lo importante que es lo que Jehová habla. Dice aquí, ¿verdad? O sea, escucharé lo que hablará Jehová Dios, que eso es lo importante que uno tiene que entender. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué existe la palabra? ¿Verdad? ¿Por qué la gente tiene que venir a la iglesia? La gente se pregunta, ¿por qué uno tiene que venir a la iglesia? Tiene que venir porque tiene que alabar a Dios, que eso es saludable, y tiene que escuchar la palabra. Porque la palabra es necesaria para que la gente pueda vivir. Y este texto nos explica muy claramente qué es lo que habla Jehová. Y eso es lo que uno tiene que entender. Cuando uno viene, tiene que entender el propósito de Dios, cómo fue creado todo. Porque todo lo que existe en el mundo es maravilloso. El planeta es perfecto. Todo lo que hay en el planeta es maravilloso, es bonito, está bien hecho, pero el problema está ahí en lo que la gente escucha, ¿verdad? Porque la gente no sabe lo que escucha, que eso afecta en su vida. Y cuando dice ahí, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo. Ahí está, ¿sí? O sea, que lo que Dios siempre va a hacer con su palabra es que va a hablarle paz a las personas, ¿se entiende? Porque la gente necesita la palabra de Jehová, que la palabra de Jehová lleva a eso. Por eso cuando nosotros predicamos nos llamamos pastores, que quiere decir promotores de la paz. Promovemos la paz, por eso dice en Isaías, bendito el que anuncia la paz, benditos son los pies del que anuncia la paz, porque es lo que Jehová Dios quiere, ¿verdad? Que la gente oiga la palabra, porque la palabra sirve para estar en paz. Y entonces por eso dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Ahí está. Entonces la palabra fue puesta para eso, para que las personas estén bien, porque si las personas están en paz, van a estar saludables. Si las personas no están en paz, entonces se enferman. Y la gente se pregunta de dónde vienen las enfermedades, por qué existen las enfermedades, por qué hay tanto problema, porque como la gente no puede entender lo importante que es la palabra de Jehová, lo que Jehová habla. Y uno tiene que acostumbrarse a la palabra de Jehová para no enfermarse, para no morirse. Y entonces ese es el trabajo de Dios, es lo que Jehová Dios quiere, que la gente escuche la palabra, y por eso dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Porque todos nosotros, los seres humanos, necesitamos la palabra, porque si no se descontrola todo nuestro interior, y al descontrolarse nuestro interior, entonces la gente se enferma. Y el propósito de Dios es que la gente esté sana, que la gente esté viva, que la gente esté bien. Ese es el propósito. Y entonces, por eso dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ahí está, ¿sí?
¿De dónde viene el descontrol? La locura es el descontrol emocional y mental de las personas. Por eso la gente tiene que aprender la palabra, tiene que oír la palabra. La palabra de Dios es importante y la gente necesita oírla. Por eso dice, porque hablará pues a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Entonces la gente, si no oye la palabra, se descontrola. La gente se descontrola sin la palabra de Dios. Por eso usted mira, la gente se enferma. La gente se enferma en todo el mundo, se enferma porque las personas no escuchan la palabra de Dios. La gente cree que la palabra de Dios la puede predicar cualquier persona. No. La palabra de Dios son las personas que hablan paz. Son las personas que pueden hablar paz, son los que pueden hablar la palabra. Por eso en el libro de Mateo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que la gente que es pacificadora, esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Entonces, desde entonces la palabra se predica. La palabra se predica para que la gente pueda vivir y no descontrolarse, porque nosotros vemos cómo las sociedades se descontrolan, la gente se vuelve violenta, la gente se extravía, pues, verá, como en el tiempo de Noé, que en el tiempo de Noé era el único predicador que hablaba la palabra. De ahí nadie podía hablar la palabra, porque toda la gente estaba descontrolada. Toda la gente no le gustaba la paz, no la entendía, no sabía qué era eso de la paz. Y Noé era la única persona. Pero como no había lo que nosotros tenemos en este tiempo, la tecnología, para que la gente escuche la palabra. Por ejemplo, aquí la gente puede escucharla, puede sentarse en un lugar distante y puede escuchar la palabra por la tecnología. Y en el tiempo de Noé era él solo. Y él predicaba y la gente no quiso escuchar la palabra, y entonces la gente se corrompió y cayó en estado de violencia. Y al caer en un estado de violencia, la gente fue juzgada duramente, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno tiene que acostumbrarse a la palabra y que la palabra se mueva, porque sin la palabra, entonces la humanidad se descontrola. Y por eso dice en un proverbio, dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. O sea, que es la misma palabra que la gente tiene que oírla. La palabra es necesaria todo el tiempo, es necesaria la palabra y la gente tiene que oírla. Pues cuando la gente no habla paz, entonces están hablando lo que se le llama los demonios, los espíritus. Cuando la gente no habla paz, entonces están hablando los malos espíritus. Por eso es que hay tanta gente que dice predicar la palabra de Dios y lo único que hacen es pelear y gritar, enojarse, insultar, tratar a la gente con odio, ¿verdad? Y entonces la gente se descontrola. Desde entonces también se levantaron personas como lo que se le llama la prensa. La prensa, que la prensa lo que hace es traer noticias violentas, que es lo contrario de la paz. Ellos hablan noticias y cosas negativas, malas, porque ellos tienen espíritus malos. Y los espíritus malos, ese es el trabajo que hacen. Es ver cómo le quitan la paz a los pueblos. Por eso ellos dan noticias negativas, porque estas personas tienen malos espíritus. Y al tener malos espíritus, la gente pierde la paz. Por eso es que cuando la gente no escucha la palabra, viene el diablo, que se le llama a la persona. Cuando no habla la paz, se le llama el diablo. El diablo, de ahí es donde nace lo que se llama el diablo. Son personas astutas que se sientan en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, y a la gente la engañan y le hablan cosas violentas, ¿verdad? Por eso cuando Jesús vino, ellos eran tan violentos que a una mujer que le hallaron en el acto mismo del adulterio, la apedrearon, la iban a apedrear y le dijeron: maestro, hemos encontrado a esta mujer así, 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 y entonces Moisés nos dijo que la matáramos a pedrada. Y él le dijo que por qué, ¿verdad? ¿Entiende? ¿Por qué?
Porque estaba la palabra de Dios y está la palabra del diablo. O sea, que la gente no la puede diferenciar porque como no está acostumbrado a oír la palabra, entonces hay esa gran batalla que la gente tiene que librar. Tiene que saber que si no se escucha la palabra, entonces la gente se descontrola emocional y mentalmente. Por eso decía Jesús en el libro de Mateo, mire cómo dice, Mateo capítulo 23, mire, cuando Él vino a descubrir eso, a desnudar eso. Mateo 23, verso 1 y 2, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ahí está, ¿mire? O sea, que quienes predicaban la palabra supuestamente era la serpiente, que eso fue lo que le pasó a Eva, que Eva escuchaba la palabra en el huerto. Pero no, vino un predicador nuevo que venía de otro país. No viene un extranjero, ¿verdad? Y como a la gente le gusta lo extranjero, no le gusta lo nacional, como dice, ¿verdad? Como Jesús decía, nadie es profeta en su tierra. Y entonces vino un extranjero y empezó a predicarle a Eva. Y Eva le gustó el predicador y entonces Eva descontroló a su familia. Tenía un hijo que era marero y este hijo marero mató a su hermano Abel, ¿verdad? Y entonces se descontroló todo. ¿Por qué? Porque dejaron de escuchar la palabra. Entonces dice que Jehová los volvió a llamar y les dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Dice, ¿verdad? Y ya la paz, ya la palabra no la sentían que era para paz. Entonces el hombre le dijo, oí tu palabra en el huerto y me escondí. Ahí sí es. Entonces ya tenía un conflicto porque ya se habían acostumbrado a oír al diablo. Y el diablo les hablaba otra cosa, les hablaba aventura. Por eso es que a la gente le gustan las películas violentas, a la gente le gustan las películas de matar, de destruir, de demonios y cosas así. Porque la gente se acostumbró al diablo. Y el diablo, y por eso la gente escucha noticias desde la mañana hasta que se acuesta, porque el diablo está predicando todo el tiempo. El diablo no es como nosotros, que nosotros predicamos un ratito y ya estuvo y nos vamos a acostar. Y él no, él está todo el día predicando. Y entonces eso es lo que sucede. Por eso Jesús a eso le llamaba el infierno, ¿verdad? Por eso les decía que estos eran tan astutos que no dejaban que la gente volviera al huerto, como dice el verso 13, mire cómo dice, el 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ahí está, mire, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, ahí está, mire. O sea, no los dejaban entrar. Por eso es que este evangelio es una batalla, porque existe también otras gentes que predican, pero no predican la paz. No hablan de que Jehová habla paz, sino que el trabajo del diablo es predicar en contra de la paz. ¿Entiende? Que es lo que se le llama cerrar el reino de los cielos delante de los hombres. Y ellos ni ellos entraban ni dejaban entrar a todos los que estaban entrando. Ahí está, ¿sí? Entonces por eso es que existe la palabra, pero también está el diablo. El diablo era el que predicaba. Por eso en el tiempo de Sansón, de Salomón, en el templo ya predicaba el diablo. El diablo cantaba y el diablo hacía todo en el templo, porque el diablo es astuto. Y el diablo se había apoderado y Salomón se frustró cuando él dijo que es mejor oír la reprensión de los sabios que oír la canción del diablo, o sea, los necios. Él se frustró cuando miró aquello tan confuso que él no pudo escapar de aquella situación. Por eso es que la palabra se tiene que predicar, para que la gente no se extravíe, no se pierda. Y por eso Jesús les decía, los insultaba porque eran animales.
eran animales. Por eso usted mira la prensa cómo trata de descontrolar a la gente. Cuando usted mira ese montón de gente que se va para Estados Unidos, es que la gente la descontrola la prensa. La prensa descontrola la conducta, porque dice que si el pueblo no oye la palabra de Jehová, no escucha la palabra de Jehová, para que entonces caen en la locura y la gente se trastorna, ¿verdad? La gente se pierde. Por eso el presidente de Estados Unidos quiere saber que por qué ese montón de gente se va para allá. Porque los demonios que hay en estos 3 países, como es Honduras, El Salvador y en Nicaragua, predicando en los medios de comunicación, son demonios, pero tamaño familiar, tamaño jumbo, así es. Entonces están descontrolando a la gente. Viven descontrolando a la gente y le viven hablando en contra de la paz. Porque ellos eran los dueños de estos países. Y estos países se les están quitando al diablo. O sea, el diablo disponía de este país, de esta nación. Ellos decían a quién poner de presidente, porque ellos tienen la ventaja que tienen, cuando ellos hablan en las noticias, influencian a la mujer, y la mujer es la que termina votando por el candidato determinado que ellos le imponen. ¿Entienden? Pero como en este país sucedió una cosa extraña, que el presidente que ganó era un presidente que hablaba de paz. Así es. Y eso ellos no lo toleran. Ellos no aguantan eso. Entonces han levantado un montón de programas, de debates y de analistas. Ellos les dicen analistas, y que son gentes con demonios, para ver cómo recuperan el país. ¿Cómo lo recuperan? Y están inventando y hacen un montón de cosas, inventan y ven cómo tratan de derribar al presidente que está, porque la gente como todo eso no lo ve ni lo entiende. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, mire cómo dice, ¿ve? Apocalipsis capítulo 12, mire cómo dice, ¿ve? Apocalipsis capítulo 12, mire. O sea, uno tiene que echar fuera. Capítulo 12, verso 9, dice, miren. Por eso es que eso es el gran problema de la sociedad. El gran problema de la sociedad y de Honduras es ese, que el diablo está todos los días hablando en contra de la paz. Y la gente eso no lo entiende. No sabe por qué existen los problemas. La gente solo repite los problemas y no hay problema. Es el diablo que no le gusta que haya paz. A ellos no les conviene que haya paz. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 12, verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Mire, por eso es que ellos se les llaman dragones, porque ellos siempre tratan de meterle fuego a la gente. Les encanta que los jóvenes se maten unos a otros. El gusto de ellos es ver a la gente matarse, o que matan a fulano de tal, que pasó este accidente, que pasó aquí, porque ellos no aman la paz. Ellos son amantes de la violencia. Ellos tienen un odio desmedido en su interior, y por eso se le llama el gran dragón. Mire, y las cosas se van a corregir hasta que toda esa gente sea echado. Esas criaturas, no gente, ¿verdad? Porque no son gente. Y entonces mire cómo dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es lo mismo. O sea, el mismo diablo que le hablaba a Eva y que le fue a visitar, ese mismo diablo es el mismo que molesta en estas naciones, que no habla paz, no les gusta la paz. A ellos no les conviene la paz. Sí, no les conviene la paz. ¿Por qué? Porque esa es la forma como trabaja, porque de ese modo le gusta enriquecerse. Sabe que la gente cuando está peleando, la gente es fácil de controlar. Pero cuando la gente está en paz es difícil controlarla, porque las personas se vuelven más independientes y dependen más de Jehová Dios, como le pasaba a Sansón, que Sansón cuando estaba en paz estaba feliz. Pero vino el diablo y le dijo a la mujer, mira, manda a ver cómo le quitas la paz a ese hombre. Y empieza la mujer, mire, a pelear y a discutir, a quejarse, a pelear, a discutir, a quejarse, a pelear, a discutir, a quejarse, hasta que le quitó la paz a aquel hombre. Y aquel hombre, cuando perdió la paz, cayó enfermo. Y aquel hombre, cuando cayó enfermo, lo esclavizaron, se enfermó, se hizo viejito y se murió.
Se acabó. ¿Por qué? Porque dejó de escuchar la palabra y el diablo lo engañó, engañando a la mujer. ¿Entiende? Entonces, el problema de nuestros países y aún en los Estados Unidos, la gente todo eso no lo ve. La gente no ve que lo que descontrola a los Estados Unidos es una nación riquísima que no le falta nada. Pero ahí el diablo solo quejándose pasa. Ahí el diablo le enseña a la gente a murmurar, a protestar, a quejarse. ¿Entiende? Porque no le gusta que haya paz. No le conviene, porque el poder de él está en la violencia. Entonces vuelvo a leer el verso 9, dice, mire, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, mire, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí está, mire, a la gente le engaña. Y usted mira a la gente cree que es que nosotros vivimos en una jaula todos. No, mi hermano, aquí habemos gente también. Habemos personas, sí, seres humanos. Aquí, ¿entienden? No todos aquí somos animales. No. Nosotros nos gusta la paz. Nos gusta entender y vivir con personas que les gusta la paz. Y por eso dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás, Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus servidores fueron arrojados con él. Ahí está. Mire, quitarle toda esa autoridad al diablo, solo así se le va a componer el mundo. Eso es todo. De ahí todo lo demás funciona bien, pero la gente tiene que acostumbrarse a la palabra, por eso. Y dice el 10, mire, entonces, dice, oí una gran voz en el cielo, ahora ha venido la salud. Mire, ahí está. O sea, la gente se va a sanar. Imagine que solo con que echen al diablo la gente va a estar sana. ¿Qué le parece? Porque la gente se enferma por estar oyendo al diablo, que le quita la paz. Y al oír y al perder la paz, la gente se enferma internamente. Por eso decía ya, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Porque el trabajo del diablo es hacer lo contrario, es trastornar a la gente, ponerla confusa, ponerla angustiada para que la gente se enferme. Porque a él lo que le gusta es hurtar, matar y destruir. Jesús le llamaba el ladrón también, que dice que viene a hurtar, matar y destruir. Y entonces dice el verso 10, mire, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salud, mire, la paz, que es el poder, mire. Ese es el poder, por eso a ellos no les conviene que haya paz. Saben que la gente que tiene paz es la gente más poderosa. La gente que le gusta la paz es la gente poderosa del planeta. Así es. Entonces dice el poder y el gobierno de Jehová, mira, y la autoridad de su ungido, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos. Mira, por eso es que ellos pasan poniendo noticias y viven acusando al presidente, porque ese presidente habla de paz y de tranquilidad. Y a ellos no les conviene eso. A ellos les conviene que la gente, que estos países estén llenos de mareros, estos países estén llenos de gente violenta, de ladrones, de secuestradores, de extorsionadores. A eso a ellos les conviene, porque de ese modo ellos pueden promover más sus noticias. Porque si no hay violencia, entonces las noticias de ellos no valen nada. No valen nada. Entonces ellos promueven la violencia y por eso dicen, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahí está, ¿eh? Usted puede ver cómo hablan del presidente y que hablan y hablan y hablan, hasta se han levantado noticieros digitales, periódicos digitales, para poder ver cómo acusan al presidente. Y andan buscando y buscándole y buscándole y buscándole, porque ese es el trabajo de ellos. Porque este país lo controlaban antes ellos y este país no. Cuando ellos lo controlan se llena de ladrones, de secuestradores, de mareros, de homosexuales y de toda cosa.
porque ese es el trabajo de ellos. A ellos les conviene hurtar, matar y destruir a la gente. Ese es el trabajo, por eso ellos hablan violencia, le hablan de noticias malas, y una noticia positiva la venden cara, sí. Entonces dicen, la noticia positiva es patrocinada por fulano y tal, ¿verdad? Imagínense que una cosa medio buena, que tal vez no es ni buena, ¿entiende? Ellos le llaman la noticia positiva porque a ellos no les conviene decir cosas buenas. Eso es el diablo. Y eso es lo que tiene enferma la gente. Pero la gente no sabe de dónde es que se enferma, porque se enferma. Porque como escucha el diablo, entonces se pierde. Entonces dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está, mire, ellos trabajan día y noche. Por eso cuando la gente oye hablar mal del presidente, y usted mira que hacen que hasta aún los niños repitan odio hacia el presidente, y usted mira que los mismos cristianos odian al presidente, porque el diablo no está afuera, no está en el mundo, el diablo está en las iglesias. Las iglesias están invadidas de un montón de malos cristianos, perversos, enojados, personas que hablan mal y quitan la paz en las iglesias, descontrolan las iglesias. Así es. Entonces la gente cree que el diablo anda está afuera. No, el diablo está en las mismas iglesias, es cristiano el diablo. Por eso los escribas y fariseos, cuando Jesús vino, los primeros en atacar a Jesús eran ellos. Ellos cuando miraron a Jesús, vinieron y empezaron a levantar lo que se le llama la mentira. La mentira, y empezaron porque el trabajo de ellos es mentir. Es mentir, es acusar, que es lo mismo que es mentir. Y empezaron a decir que Jesús era ladrón, que era mentiroso, que era un falso profeta. Era un ladrón, un mentiroso, un falso profeta. Entonces lo compararon con Barrabás. Y entonces la gente dijo que Barrabás era el más honrado. Le dijeron, diga, ¿quién quieren? ¿A Jesús, el llamado el Cristo, o a Barrabás? Y la gente dijeron, no, el más honrado de todos es Barrabás, dice. Así es. Entonces así está la gente. La gente es sencilla porque la gente no sabe cuál es su mano derecha y su mano izquierda. Por eso es que cuando la gente oye hablar del crimen organizado, el crimen organizado son personas que tienen demonios, personas que tienen odio, personas que único que quieren es hurtar, matar y destruir, personas que descontrolan las naciones. Y por eso se le llama el crimen organizado. Y usted mire en Honduras, el Partido Liberal tiene ese gran problema, que el Partido Liberal es el brazo político del crimen organizado. Y la oposición, los de Libres, que son lo mismo, entiende, ese es el brazo político del crimen organizado. Ese es el brazo político, ese es el poder, y con eso ellos podían controlar este país. Sí, ellos eran tan astutos que le daban 8 años a ellos gobernaban 8 años y le daban 4 años al Partido Nacional, sí, porque ellos se las saben todas, ¿entiende? Dice que es el animal más astuto que había en la tierra, ¿entiende? En el huerto. Y entonces eso es lo que pasó. Entonces el brazo político del crimen organizado es el Partido Liberal. Y el brazo armado del crimen organizado son los sindicatos, los gremios y las organizaciones populares. ¿Por qué? Porque con ellos pueden atemorizar a los demás. Ellos pueden levantar manifestaciones. Por eso no les gusta que este gobierno ponga mano dura, porque son personas que son controladas y mandadas a quitar la paz de este país. Y el mismo diablo les dice que él no va a permitir que haya paz en este país, y la gente lo sigue. ¿Qué le parece? El mismo diablo les dice, yo voy a quitar la paz de este país, yo me voy a encargar de quitar la paz de este país, y la gente lo sigue. ¿Qué le parece? Los mismos demonios, y la gente no lo ve, y el crimen organizado es eso. Por eso en Estados Unidos el crimen organizado es manejado por la prensa de Estados Unidos. Y la prensa de Estados Unidos, por eso usted mira cómo descontrola al pueblo, lo descontrola. Y el brazo político del crimen organizado en Estados Unidos es el Partido Demócrata. Cuando el Partido Demócrata gobierna, se llena de ladrones, de mareros, de secuestradores, de todo, y de droga y de venta de droga, porque ellos están ligados a la venta de droga, así es.
Y por eso es que ellos reciben beneficios, pero ellos, ¿quién se los va a probar si ellos tienen una astucia exagerada? ¿Entiende? Entonces el crimen organizado, la gente cree que es algún grupo. No, es gente mala, que lo único que quieren es que no haya paz, que no quieren que haya paz. Y entonces le viven mintiendo a la gente. Por eso usted mira que en esos partidos no hay ningún candidato. Ningún candidato. Usted mira ahorita aquí en Honduras, no hay ningún candidato. No hay ningún candidato que le haga oposición al presidente. No hay ni uno. ¿Por qué? Porque todos son ladrones y salteadores. Así es. Por eso es que Jesús vino. Jesús vino porque todo el mundo estaba manejado por el crimen organizado. ¿Entiende? El crimen organizado es la maldad. Y por eso el brazo armado del crimen organizado son los mareros. Son los mareros, los delincuentes. Y el brazo armado sirve para atemorizar a los pueblos y le sacan dinero a los comerciantes, a las empresas, las hacen quebrar porque le sacan. Usted mira, las empresas de transporte son perseguidas por el brazo armado del crimen organizado. Y entonces la gente eso no lo entiende, que hay dos poderes en este país. Hay dos poderes en los Estados Unidos. Y miren que de casualidad en Estados Unidos gana el presidente que es cristiano. Es medio loquillo, ¿va? Pero él es cristiano. Por lo menos es cristiano el hombre, ¿entiende? Y el hombre quiere que la gente conozca la palabra. Y los demócratas no. Los demócratas tienen una cara de santo y ponen hasta un negrito. Pusieron hace 4 años, pusieron un negrito a ver si... Y el negrito los tuvo dormidos 8 años y siempre le decían a la gente, este es el mejor presidente que ha habido en los Estados Unidos. Y mire, y la droga cabalgaba en todos los Estados Unidos. Y solo entró este presidente Trump y dijo, vamos a cortar esto de la venta de drogas. Por eso ese es el gran conflicto. Porque toda la gente que le gusta ir a Estados Unidos, le gusta ir acarreando un poquito de droga, ¿entiende? Y todo eso el crimen organizado no le gusta, porque ese es el poder económico de ellos. El poder económico de ellos es la venta de droga del crimen organizado, porque ellos no saben trabajar. Ellos no saben trabajar. Por eso usted mira en el Partido Liberal, usted no mira una persona de ellos que sepa qué es trabajar. Ellos son políticos nada más, o sea, son casaqueros, vamos a decir en hondureño, ¿verdad? ¿Entiende? O sea, que le dan, como dice un vecino, le dan paja al pueblo, así es eso. Ellos no trabajan, ellos solamente piensan. Si usted mira el último bastión del Partido Liberal, que era el gobierno del 2006, mantuvo al pueblo un presidente que nunca ha trabajado, pero es político. Y los entretuvo con la prensa, juntos los dos se organizaron, mire, y solo con qué, con una política que le llamaban la cuarta urna. Y mire que todo el pueblo hondureño tenso por la cuarta urna. Óigame bien cómo idiotizan al pueblo. Puede ver cómo la prensa son los relacionadores públicos del crimen organizado. Por eso es que ellos tratan de sacar a la gente que busca la paz, a los hijos de Dios. Los dicen, a esto los vamos a sacar como sea, dice. Así dicen. Porque el trabajo del crimen organizado es ese, es ver cómo quita la paz. Porque ellos no saben trabajar, pero sí saben robar, matar y destruir. Sí, Jesús por eso vino. Y Jesús por eso no tenía nada. No tenía nada. Y él dijo, hay que ser humilde aquí para escapar de esta gente, dice. Y Jesús por eso se escondía. A Jesús lo odiaban exageradamente. Y Jesús se escondía. Porque sabía que el crimen organizado era un poder maligno totalmente. ¿Entiende? Y entonces eso es lo que los hondureños, si oyen esta palabra, van a despertar y la gente va a poder vivir. Este país no se le puede volver a entregar al diablo porque la gente se va a enfermar. La gente va a seguir enferma y va a seguir mal. Sí. Y la gente se va a descontrolar y va a salir ese montón de gente corriendo para Estados Unidos buscando y les dicen, vaya, busquen dinero porque ellos no pueden trabajar y entonces ellos viven de esa entrada de ese montón de dinero que viene de Estados Unidos. Entonces, porque ellos sí tienen un sistema también, ¿entienden? Y por eso ellos ponen analistas, mire, analistas que son los mismos astutos, los ponen y para que opinar y buscarle un defecto al gobernante, porque el trabajo del diablo, dice, es
es el acusador de nuestros hermanos. Es acusar, es acusar. Ya se le imagina el monstruo al que se enfrenta estos gobiernos. Y este gobierno se enfrenta a un monstruo que es antiguo, un monstruo antiguo, que es el diablo sentado en la cátedra de Moisés. Por eso la gente que se opone a veces al presidente, a veces son los malos cristianos, los pésimos cristianos, los que se han sentado en las mismas iglesias, haciéndose pasar por líderes, enemigos de Jehová Dios. ¿Entiende? Porque así trabaja el infierno. Por eso la gente no sabe cómo va a vivir. Por eso la gente tiene que pensar en Jehová, tiene que oír la palabra de Jehová para que la gente viva. Mire cómo dice aquí en el libro de Juan, capítulo 8. Mire cómo dice, ¿eh? Capítulo 8, verso 59. Tomaron, mire cómo dice el 59, tomaron entonces piedra para arrojárselas. Mire, a Jesús lo querían apedrear. ¿Qué le parece? A Jesús. Por eso cuando uno se enfrenta aquí, usted cree que es que van a decir una cosa buena de mí. No. No. El diablo está bien organizado con la lengua. Y levanta y se levanta y se levanta y le miente a la gente y le dice un montón de cosas. Y la mujer, que es la víctima número 1, la serpiente me engañó y yo comí, dice, ¿verdad? Imagínense que Jesús aquí dice, tomaron entonces piedra para arrojársela. Mire, pero Jesús se escondió y salió del templo. Mire, ¿dónde estaban? En el templo. Ahí estaban. ¿Qué le parece? Mire, pero él decía a Jehová, yo no voy a predicar este evangelio, los demonios se van a revolver. Sí, así es. Mire que cuando nosotros empezamos esta obra, Jehová nos llamó en 1978, empezó esta obra, nos poníamos a orar y ayunar. Y entre más ayunábamos, más se revolvía el diablo. ¿Sí? Pero cuando andábamos descarriaditos, felices con el diablo abrazado. ¿Sí? ¿Qué le parece? Pero si nos consagrábamos, el diablo se revolvía. Así es. Y entonces eso yo le decía a Dios, que porque el diablo se revuelve cuando nosotros ayunamos. Y ayunábamos una semana, ayunábamos 15 días, y el diablo revuelto. Sí. Pero si dejamos de ayunar, felices, abrazados con el diablo. Sí. ¿Qué le parece? ¿Cómo es este sistema? Entonces yo le decía a Dios, si yo predico este evangelio, el diablo se va a revolver. Y yo soy un hombre solo. Yo no tengo familia, no tengo nada. Y entonces Jehová me decía, yo te voy a respaldar con mi nombre. Mi nombre, ¿entiende? Entonces usted mira cuánto enemigo tiene este lugar, esta iglesia, uno. Entonces es porque el crimen organizado es un monstruo. Y a Jesús en el templo buscaban cómo apedrearlo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Jesús les explicaba las cosas que estaban pasando y dice, mire, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Mire, Jesús se iba, mejor hombre que iba a estar aguantando que los animales. Mire cómo dice el capítulo mismo 8, verso 44, mire. Porque ellos no podían escuchar a Jesús, no podían. 43 dice, mire. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ahí está, mira. Por eso este evangelio no le gusta al diablo. Este evangelio no le gusta al diablo. El diablo es el más molesto. El diablo es el más molesto, pero este evangelio ya se extendió, que era lo que para mí era un sacrificio, que el evangelio se extendiese. Y ahora que la palabra es más clara, por eso esto va más directo, para que la gente vea a qué se enfrenta. ¿Cómo es que usted va a conquistar la salud? Usted tiene que aprender a hablar paz. Si usted no habla paz o mira a alguien que no habla paz, diga, este es un demonio. Así es. Cuando la gente es problemática y quejista, diga, este es un demonio. Así es. Dice, esta gente son demonios, puros demonios. Así es. La gente que es de Dios habla paz, igual a Jesús. Entonces mire cómo dice, ¿eh? Jesús, ¿cómo les hablaba? Porque sabía que era un monstruo grande el que había que enfrentar. Dice el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Mire, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahí está, mire, eso es importante. Escucharé lo que hablará Dios.
Porque si usted no oye la palabra, va a escuchar al diablo. Y el diablo lo va a enfermar y lo va a destruir, porque él viene a hurtar, matar y destruir. Entonces dice el verso 44, dice, vosotros sois, mire, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está, mire. Él sabía que la gente que no le gustaba la palabra era del diablo. Él lo sabía muy claramente, que el que no le gusta la palabra es del diablo. Y así es. Sabe que el diablo le va a meter odio. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire, los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Mire, él ha sido enojado desde el principio, o sea, homicida, enojado. Cuando usted mira una persona enojada, es parte del crimen organizado, o sea, el diablo. Y Satanás, el cual engaña al mundo entero, el acusador de nuestros hermanos. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido enojado desde el principio y no ha permanecido en la palabra. Mira, en la verdad, ¿qué es la palabra? O sea, la palabra es verdad cuando habla paz. Pero las noticias, ¿qué son? ¿Hablan paz? No, no hablan paz. Son demonios hablando. Son demonios destruyendo a la sociedad. ¿Entiende? Y por eso decía, mire, desde el principio, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la palabra, porque no hay palabra en él. Ahí está. Mire, no puede hablar paz. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Decía Jesús, siendo malos. Gente mala, pues, es gente mala. La gente que no le gusta la paz es la gente mala. La gente que discute es gente mala. La gente que se queja es gente mala. Es gente que tiene demonios. ¿Entiende? Solo la gente que da gracias y que alaba a Jehová es de verdad. Y por eso dice, mire, porque no hay verdad en él cuando habla. Mire, mentira de suyo habla, dice el 44. Mire, ahí está. O sea, por eso usted mira cuánta mentira levanta. Y cuánta mentira, que eso yo le decía a Dios, yo no estoy listo para aguantar que el diablo me ataque con tanta mentira. Y él me decía, yo te voy a defender. Yo te voy a defender porque te vas a enfrentar a todo el infierno, a todos los demonios, a la muerte y a todo. Y él me ha guardado y me ha protegido. ¿Entiende? Ha sido una bendición enorme como Jehová ha tenido esa sagacidad de protegerme en todos estos años que Él me ha permitido anunciar su nombre y su palabra. Y por eso dice, no ha permanecido en la palabra porque no hay palabra en Él. Cuando habla, dice, mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, mire. Las noticias violentas, todo eso es mentira. Todo eso lo hacen para atemorizar a los pueblos. Son demonios atemorizando las naciones. Así es. Cuando hablan de crisis, cuando usted mire esos analistas en esos programas de debates, toda esa gente la ponen ahí para mentir. Así es, para atemorizar a la gente. Porque ellos lo único que les interesa es hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo que no, lo importante era la vida. Yo he venido para que tengan vida, dijo, para que la gente viva mucho. Por eso usted mira por qué la gente se muere, porque la gente escucha al diablo, y como Jesús les decía, vosotros oís al diablo, vuestro padre es el diablo, les decía, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido enojado desde el principio y no ha permanecido en la palabra. Ahora puede ver usted más claro un panorama, qué cosa es el crimen organizado. ¿Y por qué usted mira que este presidente, cómo lo persigue? El pecado de este hombre es ser un hombre ordenado. Y el pecado de este hombre es, como dicen, que habló de devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño. Mire, eso es quema para el diablo, porque eso solo lo hacen los hijos de Dios, como dice Mateo. Mire, se lo voy a leer este texto tan bonito que cuando yo lo leo, digo, Jehová, qué bonito, cómo es la identidad de los hijos de Dios. Mire cómo dice Mateo 5, verso 9, dice, mire,
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está, ¿sí? Ya puede ver los que no les gusta la paz. Son hijos de Satanás, del diablo, pues, ¿verdad? Y miren Estados Unidos, esa gran nación poderosa que no les faltan, un 5 no les falta a esa gente. Pero el diablo se les metió. Y son un montón de gente latina que se metió ahí, mire. Se metieron a hablar mal de los Estados Unidos. Sí, a incitarlos a la guerra, a incitarlos a pelear, al consumo de drogas, sí. Ellos viven creándole problemas y hablando de crisis económica al pueblo. Y es la nación más rica del planeta. Imagine cómo es el diablo mentiroso. Le miente en la cara a la gente. Le miente en la cara. Y la víctima número 1 es la mujer. La serpiente me engañó. Y yo aquí estoy de tonta, enferma y pudriéndome. ¿Sí? ¿Entiende? Por eso es que se necesita gente brillante. Yo le decía a Dios, ponga gente inteligente en la iglesia, Jehová, para que esto no cueste tanto. Porque esto cuesta enfrentarse a todo, a la soledad, a todo, a todas las enfermedades, a los demonios, a todo. Usted no se imagina cómo el diablo tiene una astucia exagerada. Pero Jehová, el que está ahí, es el que ataca con su nombre. Mira, el nombre de Jehová ya está en la televisión, eso es una bendición. La palabra ya está en el internet, esa es una bendición. Tenemos un buen presidente que lo está imitando el presidente de El Salvador. El presidente de El Salvador está aprendiendo, dice, bueno, ¿y a quién hay que seguir? Pues sigan a Juan, ¿verdad? Tiene que aprender cómo se gobierna una nación. ¿Y mí? Ahí está. Y el del Salvador no sabía qué hacer cuando llegó al gobierno. Más bien estaba criticando a Juancito. Sí. Pero dijo, mejor sigamos a Juan, porque miramos que Juan es brillante. Así es. Tenemos un gran presidente. Y si nosotros no lo protegemos, devolvámosle el país al crimen organizado. Así es. Devolvámosle y usted va a ver estas ciudades llenas, tapizadas de mareros. Porque los mareros son el poder económico que mueve la droga en todo el mundo, el poder económico del crimen organizado. Por eso usted mira Venezuela. Venezuela, el presidente no puede trabajar, esa gente no sabe trabajar. En Venezuela tienen petróleo y la gente está muriendo de hambre. ¿Qué le parece? Porque ellos no saben trabajar, el diablo no sabe trabajar. Pero no le pueden quitar el poder al diablo, porque eso cuesta. Se necesita gente demasiado de brillante, demasiado de inteligente, y por eso nosotros tenemos un gran presidente y tenemos que protegerlo de la prensa. La prensa es el peor enemigo de las naciones. Ellos son, y todos usted lo va a ver, todos son liberales, sí. Y los que dicen que son nacionalistas están camoteados, así es. Son de la familia Camaleón, así es. Mejor póngase de pie antes de que siga más, ¿verdad? Bendito Dios, gracias te damos, Padre poderoso, eres bueno, eres grande, eres maravilloso, perfecto, Dios. Gracias, gracias, Padre. Gracias por este día tan bonito que nos hemos gozado en ti, en tu presencia, en tu nombre, en tu palabra, en tu amor, en tu bondad, Padre. Gracias, gracias por este día tan hermoso.